Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En el día de hoy vengo a hablarte de una patología que cuando se diagnostica parece más una sentencia que un pronóstico, la esclerosis múltiple. Seguro que este nombre te suena, o quizá incluso tú seas una persona que padezca esta enfermedad. Si es así, si has tenido la mala suerte de tener esta patología o conoces de alguien que la pueda tener, yo te recomiendo que le compartas este vídeo y que pases unos minutitos aquí conmigo, porque te voy a enseñar cómo, aunque la genética nos haya jugado una mala pasada desarrollando la susceptibilidad a padecer esta patología, vamos a ver que nuestro estilo de vida puede conseguir frenarla, ¿vale? Esto es muy importante, porque ya te digo, la esclerosis múltiple no es una sentencia, es simplemente un diagnóstico que nos va a dar la información para empezar a cambiar nuestra vida y empezar a generar intervenciones para solucionarla. Bien, pues antes de empezar a hablar de la esclerosis múltiple, yo te voy a explicar qué es. Tranquila, tranquilo, que no te voy a dar un máster de fisiología. Simplemente te voy a dar unos tips para que tengas muy clarito qué es la esclerosis múltiple para después poder implementar medidas para mejorarla, ¿vale? Entonces tenemos que tener presente una cosa, y es que la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune. Es decir, que nuestro sistema inmune, ese tan preciado por nosotros que nos defiende contra virus y bacterias, se ha vuelto un pelín loquito y ha empezado a atacar estructuras propias de nuestro cuerpo. ¿Cuál es la parte del cuerpo que ataca el sistema inmune cuando desarrollamos esclerosis múltiple? Pues ataca a la banda de mielina del nervio. ¿Qué es la banda de mielina? La banda de mielina es una especie de grasa que es una banda que cubre al axón de la neurona, y lo que hace es que genera calidad y rapidez en el impulso nervioso. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestro sistema inmune se disloca y entiende que esa banda de mielina es un virus o un patógeno y la ataca, expresa una serie de anticuerpos contra esa banda de mielina y al atacarla la daña. Cuando se daña esa banda de mielina, pues vamos a tener multitud de sintomatología propia de la esclerosis múltiple. Lo primero sería pensar dónde está esa mielina. Esa mielina sobre todo está a nivel central, ¿no? en el cerebro. Pues casi todas las manifestaciones clínicas que tiene la esclerosis múltiple van a venir derivadas de ese daño de la mielina a nivel cerebral. De hecho, imagínate, si esto es importante, que el nombre de esclerosis múltiple viene dado porque cuando nosotros pedimos una resonancia magnética cerebral de un paciente con esclerosis múltiple, se ven en la resonancia pequeños puntitos que son las lesiones que ha generado ese sistema inmune contra la banda de mielina. Entonces, esto, que cuando nosotros lo vemos en un diagnóstico parece algo terrible, ¿no? Un daño autoinmune sobre el sistema nervioso central, a priori obviamente es una enfermedad complicada, pero vamos a ver, y esto es lo verdaderamente importante, que podemos cambiar cosas para mejorar el curso de la patología, y eso es lo que vamos a ver ahora. Lo primero que tenemos que tener presente es que ese ataque autoinmune a la mielina va a generar una tremenda neuroinflamación, es decir, el cerebro se va a inflamar, y esos síntomas, eso genera, digamos, uno de los síntomas más característicos de la esclerosis múltiple, que es el tremendo cansancio, la tremenda fatiga que tienen las pacientes, y digo las pacientes porque después te voy a hablar de que es prioritariamente una enfermedad femenina. Las pacientes con esclerosis múltiple tienen una tremenda cansancio, tienen fatiga, tienen también trastornos depresivos por esa tremenda inflamación que hay en el cerebro. Después también obviamente ese daño a la mielina va a generar también daños a la mielina de los nervios. A uno que es muy común es el daño en el nervio óptico. Por eso muchas personas que sufren de esclerosis múltiple tienen lo que se denomina como neuritis óptica, que es alteración de la visión y dolor en el ojo. Esto es una alteración muy jodidilla, perdón por la expresión, porque altera la vista, pero genera también un tremendo dolor a los pacientes que sufren esclerosis múltiple. Cuando esta patología sigue avanzando, pues puede generar
las típicas pérdidas de sensibilidad en manos y piernas, que esto es quizá más precoz, pero esa pérdida de sensibilidad puede ir avanzando hacia trastornos motores. Incluso hay determinados pacientes con esclerosis múltiple que terminan en silla de ruedas. Pero esto es lo que nosotros tenemos que luchar para cambiarlo con el estilo de vida, ¿vale? Si sigue esta patología avanzando, pues podemos tener problemas a niveles de esfínteres, pérdidas de orina, pérdidas de heces fecales, etcétera, etcétera, ¿vale? Es una patología, como te digo, que es muy variada toda su sintomatología, pero lo que tenemos que pararnos un segundo a pensar es por qué se producen estos síntomas, que lo tenemos claro, por el ataque del sistema inmune a la banda de mielina. Pero yo ahora te pregunto, ¿por qué ocurre esto? La gran pregunta es ¿qué pasa a nuestro sistema inmune para que ataque a un tejido propio? Lo primero que te puede venir a la cabeza, y estoy seguro que es así, lo vas a saber, es una predisposición genética. Y eso es cierto. Las personas que padecen esclerosis múltiple tienen una susceptibilidad genética a padecer esta patología. No te voy a engañar. Pero, como siempre se suele decir, los genes cargan la pistola, pero es nuestro estilo de vida el que dispara, ¿vale? Y aquí tenemos que ver una cosa, y es que hay determinados factores de riesgo que están muy presentes. Uno de ellos, y lo tenemos que ver, es que la esclerosis múltiple es una enfermedad eminentemente femenina. Entonces, si es eminentemente femenina, sabemos que la hormona femenina tiene que ver algo, que se llaman los estrógenos. El estrógeno tiene que ver algo. Y es cierto que el estrógeno tiene que ver mucho en la patofisiología de la esclerosis múltiple, pero no los estrógenos tal y los conocemos, como la hormona femenina, que es muy saludable, sino una disfunción en el metabolismo de los estrógenos. Y eso lo vemos hoy día muy mucho. ¿Por qué? Porque las chicas cada vez tienen la menarquia más temprana, pero cada vez son mamás más tarde, entonces su cuerpo está más tiempo produciendo ciclos menstruales. Eso genera mayor actividad estrogénica en las mujeres que años atrás. Eso es una de las causas que explica que la esclerosis múltiple, su prevalencia vaya aumentando año tras año. Pero también tenemos otra, y es la inflamación y la obesidad. En personas que están inflamadas y que se les junta la obesidad, se produce en esa grasa una historia que es muy jodidilla, que es la activación de una enzima que se llama aromatasa. ¿Y qué hace esa enzima aromatasa? Pues es una fábrica productora de estrógenos proinflamatorios, estrógenos que facilitan el desarrollo de la esclerosis múltiple. Y otra cosa que es muy importante aquí son los conocidos como senoestrógenos. ¿Qué son los senoestrógenos? Pues son estrógenos químicos presentes, por ejemplo, en pesticidas, presentes en plásticos, presentes en contaminantes ambientales, en los que todo el día los estamos bebiendo y comiendo. Ese cúmulo de factores, los que hacen, ya os digo, esa menarquia precoz y esos embarazos más tardíos, ese cambio inflamatorio de nuestro organismo y el aumento de grasa, que eso también aplica al hombre, y los senoestrógenos, hacen de esta patología que esté en continuo aumento. Otra cosa importante que nos dice la epidemiología, y tenemos que verlo, es que es una patología muy característica de los países del norte, de Finlandia, de Dinamarca, de Noruega, etc. Aunque es cierto que cada día se está desgraciadamente universalizando. Pero ¿qué nos dice este carácter de la epidemiología? Verdaderamente son dos cosas. Una, que los países del norte suelen tener niveles más bajos de vitamina D. Y la vitamina D es tremendamente importante en la lucha de la esclerosis múltiple. Es decir, si tú, y este es un mensaje que te lo tienes que grabar a fuego, padeces de esclerosis múltiple o conoces a alguien que la tenga, por favor, que se mida los niveles de vitamina D, porque si no los tiene entre 40 y 60 nanogramos por mililitro, tenemos mucho más riesgo de desarrollar la patología, y no solo eso, sino de, si la tenemos ya, de tener la sintomatología aún peor. Entonces tenemos que, si es así, suplementar con vitamina D y tomar más el sol. Por eso en el norte tienen mayor tasa de deficiencia de vitamina D, porque obviamente hay menos sol. Lo segundo que tenemos que ver es el elevado consumo de productos lácteos que se producen, digamos, en los países del norte, porque la leche
de vaca también es un factor predisponente de riesgo cuando hablamos de la esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque hay una proteína presente en la leche de vaca que se llama butirofilina bovina, que se parece mucho a la proteína de la banda de mielina del nervio. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el sistema inmune, que ya está per se dislocado, detecta esa butirofilina, se hiperactiva y va a atacar a la banda de mielina con mayor severidad, ¿vale? Entonces, tenemos inflamación, tenemos estrógenos, tenemos la vitamina D, tenemos la leche de vaca, tenemos otra cosa también muy importante que se ve muy mucho y también está relacionado con la vitamina D, que son infecciones virales no resueltas. Pacientes con esclerosis múltiple suelen haber padecido el virus Epstein-Barr. Ese virus Epstein-Barr lo que genera en el organismo es una alteración del sistema inmune, y cuando no conseguimos tratarlo de una manera correcta, ese virus puede estar ahí latente, dislocando nuestro sistema inmune y haciendo que sea más agresivo contra la banda de mielina. ¿Y por qué te decía que esto está relacionado con la vitamina D? Porque vemos que en pacientes que sufren de Epstein-Barr latente generan resistencia en su organismo para asimilar y de funcionalidad de la vitamina D. Por eso en ese grupo de pacientes necesitan incluso dosis superiores de vitamina D. También te tengo que decir que estudios muy recientes nos hablan de que la enfermedad COVID-19 también podría estar agravando esta resistencia a la vitamina D. Bien, se nota que esta patología me apasiona. No quiero extenderme más porque ya seguro que tienes mucha información en tu cabeza. Así que no te preocupes, porque si esto te interesa, ya sé que te he pintado un panorama poco halagüeño, pero podemos hacer otro vídeo que lo vas a tener también disponible, y en él te voy a explicar cómo ayudar a ti si la padeces o a aquellas personas que conoces con el tránsito hacia una vida mejor aún con esclerosis múltiple. Ahora solo pedirte 3 cositas, ¿vale? La primera de ellas es que si te ha gustado, que por favor dame cariño, dale a like al vídeo. Lo segundo es que si crees que el contenido de Regenera te aporta, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y la tercera, y para mí más importante, es que si conoces a alguien que padece esclerosis múltiple, que crees que esta información puede ayudarle, no dudes en compartirle esta información. Pues nada, sin más despedirme, y nos vemos en el siguiente vídeo.